Eh, la sesión de hoy, como saben, es la primera parte de enfermedades en céspedes y tenemos el honor que el doctor Alejandro Canegallo, que es un ingeniero en producción agropecuaria, que obtuvo su máster en Science y su doctorado en patología y fisiología vegetal en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, nos esté dando estas dos charlas que vienen. Y nada, le agradezco mucho, la verdad, porque sé que es una persona muy ocupada y dedicada a lo que hace. Y nada, le dejo la palabra. Gracias. Bueno, gracias Martín por tu introducción, gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias a Guille por haberme invitado también. Eh, y vamos a... No crea que estoy tan ocupado con esto de con esto de la cuarentena. Pero bueno, es raro, lo he dicho varias veces, es raro para mí tener que hacer estas cuestiones a través de de la web, pero no queda otra opción, hoy no queda otra opción. Así que, nada, vamos a comenzar. Espérate que encuentro esto. Vamos a empezar nuestra charla contándole alguna historia y contándoles cómo empezó mi relación con el golf. Mi relación con el golf empezó hace muchos, muchos años. Como pueden ver acá, si ven el cursor, en mi pequeño club, en mi pequeño pueblo donde todavía vivo, a ciento y pico de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Lobos, con mis amigos, que empezamos a jugar al golf y yo tendría 7 u 8 años. Y mi padre era el dirigente del club encargado de la cancha, o sea, era el que controlaba a los empleados y el que iba a la cancha a matar hormigas. Y yo siempre le decía, vos tenés que tener un agrónomo ahí. Me decía, sí, pero ningún agrónomo quiere venir a trabajar acá porque esto es como una parte menor de la ciencia o de la agronomía, el césped, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a estudiar agronomía, se me ocurrió que podía ayudar. Empecé a ayudar y me llevó a conocer a Dr. Bruce Martin. Antes había conocido a Guillermo, que fue mi primer maestro en, digamos, en esta especialización que es el césped. Me llevó a conocer a Dr. Martin, que es sin lugar a dudas una de las personas más afamadas en en el manejo de enfermedades en céspedes en el mundo y probablemente el más conocedor de las enfermedades de pastos de clima cálido, que es lo que nos toca a nosotros, o o especies de estación cálida, que es lo que hoy nos toca a nosotros, que es lo que predomina por lo que sé en Perú. Y como les contaba que el golf es un juego de amigos, esto me llevó a conocer a algunos otros amigos. Como acá tenemos a la derecha de la pantalla dos amigos peruanos que pude conocer en un viaje que tuve la oportunidad de hacer. Y el señor del medio que es, no, es tan, no es tan famoso como nosotros, pero bueno, fue una gran casualidad. Pero vamos a empezar un poco con lo que significa la patología vegetal. La patología vegetal nace como ciencia, es una... Esa, ¿se escucha bien? Sí, 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 dale, dale. Nace como ciencia a partir de, eso es una fotografía en Dublín, en una plaza en Irlanda, donde hace referencia esas esculturas a la hambruna que hubo en Irlanda entre los años 1844 y 1845, en donde un hongo, luego se descubrió que no era un hongo, pero es digamos un organismo medio pariente, produjo produjo la enfermedad del cultivo principal que le daba de comer a la mayoría de los irlandeses. Eso es una papa, que era el cultivo principal, y en 1844 y 1845 el cultivo se vio atacado por un hongo, de nuevo, es un homicete, pero en ese momento se creía que era un hongo, que destruyó los cultivos. Eso hizo que más de 1 millón de irlandeses emigrara, que más de 1 millón de personas se muriera de hambre, ¿no?
Es por eso que en los Estados Unidos hay muchos irlandeses, muchos policías y bomberos de origen irlandés, porque llegaban a Estados Unidos ¿cómo es? A hacer los trabajos que nadie quería hacer. Aquí nace la patología vegetal como ciencia, la fitopatología, porque una persona, un científico muy famoso en ese momento, descubrió que eso no era un mandato divino, sino que era un organismo que afectaba a la planta y que afectaba el cultivo y luego la producción. Bueno, el césped no tiene consecuencias tan graves, pero sí cuando ocurre una cosa parecida, sí que el superintendente va a estar preocupado. Y cuando ocurre esto ni les cuento. De modo que lo que tenemos que entender primero y darle importancia a la patología vegetal es que cuando la planta no está bien, nosotros sabemos que las plantas en general, producen su propia energía a través de la fotosíntesis. Y cuando tenemos este escenario, o sea, este stand de plantas en las cuales, ¿qué puedo decir ahí? Habrá 70% de hojas que no están en buen estado, que no están haciendo fotosíntesis. Luego esa fábrica está funcionando con el 70% de sus operarios. Está produciendo mucho más energía, la planta se va debilitando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con, con las enfermedades porque eso debilita la planta, más allá de lo que provoca, más allá de lo que provoca en el aspecto estético y en el aspecto del juego. De modo que, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algunos conceptos básicos y luego algunos conceptos básicos de fitopatología. Luego vamos a hablar en particular de las enfermedades en céspedes, de lo que significa el diagnóstico y cuáles son las enfermedades más comunes. En el día de hoy vamos a hablar toda la primera parte y 2 enfermedades para que en la segunda charla completemos con las que siguen. Bueno, esto es como una verdad de perogrullo, como una verdad que todos conocemos. Para que haya buenas condiciones en una cancha de golf, el césped tiene que estar sano. Esto es, probablemente ustedes lo conozcan, este joven, no sé si es Perico o Périco, pero este joven salió sexto en el último Latin American Amateur Championship. Para que este joven haya podido jugar y haya podido tener ese rendimiento, debía estar sano. Haciendo una analogía con un golfista, ese joven tiene que estar con muy buena salud para poder jugar en ese nivel. La cancha de golf en Nordelta para preparar el abierto que preparamos en el último año creo que fue en el 2012, 2013, era necesario o es necesario que el césped esté sano. No podemos tener esa calidad de fairways, no podemos tener esa calidad de greens, no podemos tener los tees como los teníamos si el césped estuviera enfermo. El césped debe estar sano. Por eso, y un poco para introducirnos en este concepto de la fitopatología, recordemos un poco lo que significa el ecosistema. El ecosistema del césped. El césped son un grupo de plantas que están más o menos densas, que como todo ecosistema está influido por la atmósfera, por la luz, por la temperatura, la humedad, todo lo que significa viento, lluvias, todo lo que significa la atmósfera, y está también influido por el suelo. Pero no solo la parte física o química del suelo, sino también por la biología. Y aquí es donde muchas veces ocurren las enfermedades. Todos sabemos que, o mucha gente cree que puede llegar a cortar el pasto o a tener un césped bueno. Bueno, no es tan fácil tener el césped en buenas condiciones cuando se trata de una cancha de golf. Todos sabemos que cortar el césped en los greens a 3,5 milímetros o a 3 milímetros o 4 milímetros no es fácil, que la planta está bajo un estrés adicional, por más que sea una planta seleccionada para tolerar esa altura de corte y esa frecuencia de corte, la planta tiene un estrés adicional que puede ser aprovechado por los organismos
oportunistas o por los organismos patógenos. De modo que, ¿qué es la enfermedad? Este es el primer concepto. La enfermedad es el resultado de una interacción entre un patógeno y un huésped, entre cualquier organismo patógeno y la planta que nosotros estamos cuidando, ¿no? Esa relación es destructiva. O sea, el patógeno destruye los procesos o destruye las células o destruye los tejidos de una planta y da como resultado esa enfermedad. O sea, es necesario. Nosotros esto lo graficamos de esta forma y esto es lo que todos debemos entender. Necesitamos un huésped, la planta, que es una parte del uno de los lados del triángulo. Necesitamos el patógeno que normalmente está en el suelo o en el medio ambiente. Y necesitamos que el medio ambiente sea favorable, o sea, que el clima, la humedad, cualquiera de las condiciones climáticas estén presentes para que favorezcan al patógeno y desfavorezcan a nuestro huésped. O sea, como fueron viendo, la enfermedad se produce, el huésped siempre lo tenemos, porque es nuestro césped. El patógeno normalmente está en el medio, está en el suelo o está en alguna parte, o está esperando en una planta vieja o está dentro mismo de la planta, esperando la oportunidad para desarrollarse. Esa oportunidad se la da el medio ambiente cuando las condiciones climáticas son favorables para el patógeno y desfavorables para nuestra planta. Es así que vamos a hacer una pequeña descripción rápida. El huésped pueden ser céspedes de estación cálida o de estación fría. Nosotros no vamos a tocar los céspedes de estación fría, según Guille me contó, la mayoría o todos los céspedes de las canchas de golf que tenemos en Perú son céspedes de estación cálida, pasto bermuda, algo de paspalum. ¿Cuáles son los causantes de las enfermedades? ¿Cuáles son los patógenos que pueden producir enfermedades? Fundamentalmente, estos son los cuatro, los que ven acá, son los cuatro tipos de patógenos que pueden producir enfermedades en el césped, en las plantas en general. En el césped, la mayoría son hongos. Un segundo grupo, que son los nematodes, que son muy importantes en algunos sectores, en algunos lugares del mundo. Estuve leyendo un poco que en Perú los nematodes pueden ser problemas en la papa, pueden ser problemas en las vides, pueden, ¿por qué no ser problemas en el césped? Guille me contó que una vuelta, creo que fue en Villa, que tenían un problema y encontraron que podían ser nematodes fitófagos. Virus y bacterias, ¿hay algún virus y hay alguna bacteria que produce alguna enfermedad, pero no es económicamente importante, si le podemos llamar de algún modo? Ninguno de los virus conocidos que producen enfermedades en plantas, ninguna de las bacterias conocidas que pueden producir enfermedades en plantas producen enfermedades que dañen seriamente al césped, sobre todo al pasto bermuda, que es lo que más abunda, o al paspalum, lo que más abunda en Perú. Y bueno, ¿cuáles son los factores climáticos que favorecen a nuestro patógeno y desfavorecen a nuestro huésped? Bueno, ahí tenemos los 5 principales. La temperatura, la humedad, sobre todo la temperatura y humedad. La luz, normalmente es la falta de luz. Cuando hablamos de especies de estación cálida, sabemos que la gran mayoría son especies que adoran el sol, o sea, que quisieran, como le llaman los americanos, especies de full sun, que tienen que estar al sol todo el tiempo. Bueno, la falta de luz hace que la planta produzca menos energía, hace que la planta pueda estar bajo alguna condición de estrés y ser afectada por alguno de los patógenos. Los vientos, cuando hay mucho viento, producen un desecamiento, la planta se debilita y eso puede traer consecuencias. Y obviamente los suelos, la calidad de los suelos, alta salinidad, suelos arcillosos. Bueno, eso lo conocen bien y tengo entendido por Guille que también han tenido algunos inconvenientes en Perú, sobre todo con la salinidad. Pero también como personas que
como gente que trabaja en el césped, en el manejo del césped, sabemos que en las canchas de golf hay factores adicionales que afectan, que influyen en el medio ambiente, ese medio ambiente favorable para, para las enfermedades. Principalmente, uno de los principales es la altura de corte. Todo el mundo, sobre todo en los greens, quiere tener los greens bajos, bien rápidos, bien firmes. Entonces bajamos a veces la altura de corte más allá de lo óptimo. Eso pone a la planta o predispone a la planta a, a que sea más susceptible a enfermedades. Por otro lado, muchas veces, como hablaba hoy, cuando hay demasiados vientos, la planta se seca, luego podemos tener problemas de humedad en el suelo, ¿no? O problemas de humedad en el suelo que hacen que la planta se vuelva a debilitar. El manejo que hacemos con la fertilización, el manejo del touch, son todas cuestiones que influyen negativamente en la planta y favorecen al medio ambiente si no lo hacemos bien. Favorecen a nuestro patógeno, quiero decir. De modo que vamos a pasar al próximo paso, que es el proceso de identificación de una enfermedad, que es clave para poder trabajar con esto, ¿no? El diagnóstico tiene 3 etapas o 3 partes, si se quiere, que es el diagnóstico a campo, luego una toma de muestras y luego un análisis de laboratorio. El diagnóstico a campo es lo que todos debemos intentar desarrollar. El diagnóstico es, como dice la diapositiva, es una ciencia y es un arte, porque depende de la curiosidad y de la capacidad de investigación o sí, de investigación sería que tenga cada superintendente o cada encargado. Porque de golpe nos podemos encontrar, llegamos al club y nos encontramos con eso, llegamos a la cancha y nos encontramos con esas manchas y no sabemos de qué se trata. O nos encontramos con esto, que es mucho peor, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué especie estamos tratando. Normalmente todos sabemos con exactitud, si trabajamos en el club desde hace muchos años o lo que fuera, sabemos cuál es la especie que tenemos. En este caso, Tiff Way, Tiff Green, Tiff Eagle, Paspalma, el que sea, no importa. Tenemos que saber cuál es la especie que tenemos. Y luego tenemos que conocer los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Acá va otro concepto importante. Los síntomas, un síntoma es la reacción de la planta al ataque del patógeno. O sea, cómo se pone la planta o el césped ante el ataque de un patógeno. ¿Es una mancha como esa? ¿Cómo podemos describir esa mancha? Bueno, yo podría decir que es una mancha irregular, amarronada, con el borde más marcado de un 1,5 metros más o menos, entre 1 metro y 1,5 metros de diámetro. Esa es la descripción de un síntoma. Puede ser una descripción, una mancha del tamaño de un plato de comer, más o menos redondeada, de un color pajizo o de un color como el heno, como la paja, que parecería que se le hubiera caído una gota de lavandina. Eso puede ser una descripción de un síntoma, ¿no? Lo otro que tenemos que tratar de identificar son los signos. ¿Y qué son los signos? Otro nuevo concepto. Los signos, un signo es la presencia del patógeno en sí. Si miran esta imagen, hay como una tela de araña aquí. Eso es el micelio del hongo. Eso es la presencia del hongo en nuestro cultivo, en nuestro césped. Otros signos pueden ser esporas. Otros signos pueden ser micelio pegado a los rizomas o micelio pegado a los estolones. Otro signo es la presencia de nematodes. O sea, síntomas es cómo reacciona la planta, qué le pasa a la planta, se le pudren las hojas, se le pudren la raíz. Signos es la presencia del patógeno en sí. ¿Cuál es lo próximo que tenemos que descubrir? Bueno, eso lo tenemos que tener registrado y tenemos que saber cuáles son las condiciones meteorológicas
que ocurrieron al momento de producirse la enfermedad y un par, 2, 3 días antes. ¿Esto por qué es? Porque nosotros, si volvemos a la figura del triángulo, si conocemos cuál es la especie, nosotros tenemos, lo que no sabemos es cuál es el patógeno. Si sabemos cuál es la especie, si sabemos cuáles son las condiciones meteorológicas y conocemos los síntomas, conocemos la descripción de los síntomas y pudimos ver si tiene algún signo, luego podemos descubrir cuál es el patógeno que nos está afectando. También otro detalle es el microclima del sitio, si es un lugar bajo, si es un lugar alto. En este caso es como un badén donde hay más humedad. Hay otras enfermedades que se producen en los altos y cuando hay seca en el lugar más seco, ¿no? Debemos saber bien dónde estamos, dónde tenemos el problema. Y por último, tenemos que saber cuáles son las prácticas culturales que se hicieron. Si se fertilizó de más, lo tenemos que tener. Tenemos que tener registros de todo lo que hacemos para poder descubrir cuál es la enfermedad que nos está afectando. A veces es difícil, uno se encuentra con una mancha que no sea dollar spot porque todos la conocemos, pero uno se encuentra con una mancha y luego tratar de descubrir cuál es un proceso que debemos ejercitar para poder acertar en los tratamientos, en las curas, ¿no? Además, conociendo las prácticas culturales que se hicieron, todas las aplicaciones que se pueden haber hecho, nos podemos evitar problemas. En este caso sabemos que es muy fácil descubrir que eso es una pisada que se hizo algún herbicida del lado de afuera del green y algún golfista distraído se metió y subió, o algún empleado distraído entró, pisó el herbicida y quemó parte de ese green. Bueno, a veces no es tan claro, a veces las corridas son por lluvia, las corridas son por otras razones y uno puede llegar a confundirse con una enfermedad. De modo que si nosotros sabemos qué es lo que se hizo en toda la cancha, creo que podemos descartar algunas cosas. Bueno, finalmente, si tenemos todo lo que dijimos, tenemos la descripción de los signos, la descripción de los, si podemos llegar a ver la descripción de los síntomas, perdón, si pudimos ver si hay signos del patógeno, si sabemos cuál es la especie, si sabemos las condiciones meteorológicas, podemos ir a un libro, que este es muy bueno, es muy recomendable, e intentar encontrar cuál puede ser la enfermedad. Porque es bastante, muchas veces, a mí me pasaba al menos que cuando yo veía al principio las enfermedades o veía alguna mancha, medio que no confiaba en que lo que estaba viendo en los libros pueda ser lo mismo. Bueno, confíen, porque en el caso de este libro es muy bueno, tiene muy buenas fotografías y uno puede llegar a comparar y puede llegar a hacerse una idea de qué puede hacerse. Esto es todo lo que podemos hacer o lo que puede hacer cualquier superintendente en el campo. Y después hay otra fuente de información muy buena, esto está online, es gratis, es una guía para no solo de enfermedades, sino también de insectos y de malezas y de nematodes. Son la universidad donde yo fui, Clemson University, tiene esta guía gratis, la pueden bajar, está en un PDF, y si uno puede identificar la enfermedad, luego tiene todos los fungicidas que pueden usarse para controlar esta enfermedad y explica algunas cuestiones de manejo que se pueden usar también para el control. Es una herramienta muy útil, ambas, el libro y esta guía, que hay otras universidades que tienen esta guía, pero esta es muy completa, está desarrollada por Dr. Martin, ahora la actualiza su reemplazante, ¿no? Dr. Martin se retiró, así que es muy, muy, muy buena herramienta que tienen que tener en cuenta para poder hacerlo desde el campo. El segundo paso del diagnóstico es
mandar la muestra al laboratorio. No sé, honestamente, las universidades en Perú o si hay algún laboratorio de fitopatología que los pueden ayudar con esto. Pero si de golpe hay alguien que los puede ayudar, la toma de muestras es importante para poder llegar al fitopatólogo que va a hacer el análisis de la muestra para que llegue en buenas condiciones. Lo primero que tiene que hacerse es tomar la muestra antes de aplicar cualquier fungicida o cualquier pesticida, porque muchas veces le acertamos, nosotros pensamos que dollar spot o que es brown patch o large patch o lo que fuera, y hacemos una aplicación de un fungicida pensando que es, sin tener la confirmación del laboratorio. Bueno, supongamos que era large patch y le aplicamos el fungicida para large patch, el fitopatólogo que recibe esa muestra va a recibir esa muestra con el patógeno muerto y no va a haber posibilidades de descubrir o de confirmar que esa enfermedad es lo que es. Entonces, antes de aplicar cualquier plaguicida, cualquier fungicida, ¡tum!, sacamos la muestra. ¿Cómo tiene que ser la muestra? Normalmente la sacamos con la máquina de hacer hoyos. Es muy fácil, vas con la máquina de hacer hoyos y lo haces siempre en el borde sintomático. ¿Por qué? Si ustedes ven esta fotografía, el borde está mucho más marroncito. En este caso, esta enfermedad, el borde lo marca, pero el hongo crece hacia afuera. Este es el lugar donde está mucho más activa la enfermedad. Si nos vamos al centro, la enfermedad está menos activa y con seguridad hay patógenos oportunistas que han colonizado ese lugar y que van a llevar a la confusión al tipo que va a mirar esa muestra. Entonces, si la sacamos en el borde, parte de pasto sano, parte de pasto enfermo, eso nos va a dar la certeza de que el patógeno está en su máxima, si se quiere, en su plenitud, que está infectando nuevas plantas o plantas sanas. ¿Qué hacemos con la muestra? Bueno, si es para nematodes, en una bolsa plástica y no tiene que secarse, no la tienen que dejar al sol. En el caso de ser hongos, en una bolsa de papel, también puede ser una bolsa plástica, una bolsa Ziploc, ¿no? Para hasta que la lleven, y hay que llevarla rápidamente al laboratorio. Y sobre todo hay que incluirle toda la información que damos antes. La especie, cuáles fueron las condiciones meteorológicas, todo lo que podamos incluir va a ayudar al fitopatólogo a tratar de descubrir. Sepamos que esto no es una competencia, no es, se la tiro al fitopatólogo a ver qué me dice, a ver si acierta. Es de nuestro interés que acierte y nosotros debemos ayudarlo con todo lo posible, con todos los datos posibles para poder descubrir qué es y para poder hacer un buen control y curar nuestro césped. ¿Qué hace el hombre del laboratorio? Bueno, el hombre del laboratorio primero mira con una lupa. Nosotros le decimos lupa es un microscopio que mira entre 10 y 70 aumentos. Luego vamos a un microscopio y luego se pueden hacer cultivos o análisis de ADN. Así vemos. Vamos a ver un ejemplo. Esta mancha, esto es una mancha que yo encontré, estos son casos que me pasaron a mí. Esta es una mancha sobre pasto bermuda de una enfermedad que había en Carolina del Sur cuando estaba haciendo mi máster o mi doctorado, no me acuerdo. Tomamos una muestra y llevamos la planta a la lupa, ¿no? Estos deben ser 50 aumentos, y encontramos que en la base de la hoja está necrosis en la base de la hoja. ¿Ok? Y cuando yo agarraba la hoja con una pinza, tic, se despegaba fácilmente. La hoja no estaba bien agarrada a la corona, o sea, a la planta, sino que la pelaba como una banana muy fácilmente y la hoja se desprendía. La puse en el microscopio y encontré este micelio. O sea, lo que buscamos con el microscopio es encontrar los signos
encontrar el patógeno que relacione con los síntomas y con el clima para tratar de descubrir cuál es la enfermedad. Acá vemos el micelio, este micelio que es la parte vegetativa del hongo, el crecimiento vegetativo del hongo, que tiene una ramificación a 90 grados y que tiene un tabique a esta determinada distancia, y si miramos la otra ramificación, tiene el tabique a casi la misma distancia. No está ni cerca de la ramificación ni lejos, está a esta distancia. Más, bueno, es también costumbre y, digamos, haber visto muchos. Y tiene además, en este caso, una leve constricción acá en la ramificación. Esto nos da la certeza de que esta enfermedad se llama large patch, porque era Bermuda, era en otoño, las condiciones climáticas coincidieron, la descripción del síntoma, tanto en el campo como en la planta en sí, acercándonos, nos dio indicios, y haber encontrado el patógeno, ¡pum!, nos dio la certeza de que esta enfermedad era large patch. Otro ejemplo, esto es en un green en Córdoba. Esta es la fotografía de la portada. Si ustedes ven alrededor, esto pasto Bermuda, esto es en febrero de este año, pleno verano, y el tifo de alrededor está verde perfecto, todos los alrededores. Miren acá en la loma, acá a la derecha donde estoy con el cursor, ¿no? El green que es de Tifigel, que tiene, en ese momento tenía un año de plantado, un año y unos meses de plantado, estaba color amarillo limón. Bueno, así estaba. Tomamos una muestra y encontramos en las raíces, esta es una raíz en mi microscopio, esta es la raíz, y acá hay un pequeño círculo en el medio de la pantalla. Esto es con 100 aumentos. Ese pequeño círculo, mirado a 400 aumentos, es esto, y es una oospora que nos confirma la presencia de una enfermedad que se llama Pythium root rot, o disfunción causada por Pythium, o podredumbre de raíz causada por Pythium. Tengo otro ejemplo más. Este es un campo de producción en Porto Alegre, en Brasil, un campo de producción de césped. Ahí fui porque este es un cultivo de zoysia y a la salida del verano, a la salida del invierno, en la primavera temprana, el pasto no llegaba, el césped no llegaba a tramarse. Esto había sido cosechado un día antes y no llegaba a tramarse y tenía ese color amarillento, ¿no? Bueno, descubrimos cuando hacíamos un acercamiento en los lugares donde los estolones no crecían, es que tenían este como enanismo. Si vemos este estolón de acá, de la punta, acá también en el centro, los entrenudos estaban muy pegaditos, o sea, los nudos muy pegaditos, los entrenudos eran muy cortos y tenían como ese enanismo. Fíjense el tamaño de la hoja de la planta normal, el tamaño de la hoja como chiquititas en ese estolón de la punta. Bueno, tomamos una muestra, la trajimos al laboratorio y encontramos esta estructura que se llama esporangia, ¿no?, que produce un patógeno, que produce una enfermedad que se llama Downy mildew, que es típica no sé si, no podría decir que es típica de la zoysia, pero que es típica de climas templados a la salida del invierno, con mucha humedad, en un suelo pesado, como es el caso. En los suelos la humedad quedaba por mucho tiempo, ¿no?, estaban muy húmedos, y eso es lo que se producía. Y acá pudimos confirmar que esta era la enfermedad que se producía. ¿Cuál es el paso que sigue en el caso del análisis de laboratorio? Bueno, hacer cultivos. Hacer cultivos normalmente lo hacen las universidades cuando quieren aislar el patógeno, hacerlo crecer en un cultivo puro. Esto yo lo he hecho muchas veces durante mis años de estudio. Este es un cultivo de large patch, de Rhizoctonia solani, que es típico marrón, que es otra herramienta para confirmar. Este es un fairy ring, que el cultivo es así blanco algodonoso. Normalmente
cuando un superintendente necesita una respuesta, no tiene tiempo para hacer un cultivo porque tiene que aplicar el fungicida allá. Lo anterior es lo que realmente ocurre o lo que normalmente ocurre cuando a mí me mandan una muestra, la miro en el microscopio y puedo estar en un par de días o 2, 3 días hasta que hasta que puedo encontrar una respuesta. No me pongo a hacer cultivos porque no, primero porque no tengo necesidad y segundo porque a los clubes no les interesa perder tanto tiempo o esperar tanto tiempo por una confirmación. Hay otras herramientas también, nos vamos mucho más arriba, que es el análisis de ADN, que también tiene su tiempo, el PCR típico, el PCR tradicional, hay que hacer un cultivo, primero aislar el hongo, luego extraer el ADN, luego correr el PCR. Existe una herramienta muy, muy buena, es excelente esta, que se llama Real Time PCR o el PCR en tiempo real, que uno, si sospecha que el patógeno está en las raíces, puede hacer una extracción de ADN de esa raíz y con los primers adecuados en 2, 3 horas poder tener el resultado. Eso es mucho más rápido que tener que hacer todo el otro proceso, ni cultivo, ni extracción de ADN, sino es un protocolo muy corto, pero esa herramienta, la máquina de PCR en tiempo real es muy cara. Y no conozco, al menos en nuestros mercados, nadie que pueda soportar una máquina así para las pocas enfermedades que se nos producen. De modo que, para finalizar esta etapa, esta primer parte de la presentación que habla de conceptos básicos, vamos a hablar un poquitín de control, cuestiones básicas de control. Porque los fungicidas, además de ser productos químicos, son caros. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser lo más exactos posibles en el uso de los fungicidas. Y la primera cuestión que tenemos que tener, la primera cosa que tenemos que tener bien resuelta o bien conocida, es las superficies que vamos a aplicar. Si tenemos problemas en fairways, saber cuál es la superficie de fairways, si tenemos que aplicar en greens, saber otis o lo que fuera, o entornos, tenemos que conocer bien, bien, bien cuál es la superficie que vamos a tratar. ¿De qué manera? Hay 1000 maneras. Pueden ir con un GPS, pueden ir con una estación total, pueden ir con un dron, pueden ir con un metro, una cinta métrica y medir los radios. Pueden hacerlo como les parezca, pero tienen que tener una idea acertada de la superficie que tienen que aplicar. Luego, y esto es clave, nosotros debemos trabajar para la salud. Trabajar para la salud significa tener el césped bien tenido. Si nosotros nos pasamos de rosca con la altura de corte, si nosotros no fertilizamos apropiadamente, si no regamos apropiadamente, si no hacemos el control de insectos o de malezas que normalmente debemos hacer, luego es muy probable que tengamos problemas. Entonces, una vez que si tenemos problemas debemos tener el conocimiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a acertar con el producto, con el control, ¿no? Una vez que sabemos qué es, y una vez que supimos qué era, porque lo tuvimos el año anterior, si tenemos historial de esa enfermedad que nos produce este problema, luego tenemos que intentar prevenir la introducción. ¿Qué significa? Si nosotros tuvimos dólar spot el año pasado, bueno, este año en la época que toca, en la época del año en que están las condiciones meteorológicas para el desarrollo de esta enfermedad, probablemente tengamos que aplicar un fungicida preventivo, que es mucho más barato, pero no solo mucho más barato, sino nadie se va a enojar con nosotros porque tenemos ese problema. Siempre, muchas veces parece que aplicar fungicidas preventivos estamos tirando el dinero. No, por el contrario, no aparecen las enfermedades porque hacemos los fungicidas. Entonces, conociendo el ciclo de la enfermedad, sabiendo si tuvimos problemas, debemos intentar prevenir la instalación de esa enfermedad. Por último, tenemos que conocer los productos que tenemos a mano. Estuve intentando
leer un poco de los productos que tenían a mano en Perú. Bueno, Guille debe saber mucho, mucho más, algunos no pude encontrar mucho, pero nosotros tenemos que saber qué fungicidas tenemos a mano para controlar las distintas enfermedades. Tenemos que saber qué tan efectivo es ese fungicida, tenemos que saber qué tan tóxico puede ser ese fungicida para aves, para pájaros, para abejas, para peces. ¿Y cuál es la residualidad? ¿Qué significa la residualidad? Si tenemos la enfermedad, ¿cuándo debemos repetirlo? Disculpen. Eh, Conociendo la residualidad, sabemos cuándo es el momento que debemos repetirlo, si en el caso de que la enfermedad de que la presión de enfermedad sea alta. Debemos almacenar bien nuestros productos. No solo porque son caros, sino también porque eso nos sirve para evitar errores. Muchas veces los envases son parecidos. Entonces, no deberían estar en el mismo estante los herbicidas con los fungicidas ni con los insecticidas. Deberían estar en estantes o en estanterías separadas y bien identificadas. Fíjense la prolijidad de esto. La estantería es una estantería, no sé si será de acero inoxidable o de aluminio o de lo que fuera. No es necesario que sea tan cara. No me parece que esto, ninguno de nuestros clubes no pueda tenerlo. Mi papá decía siempre que mecánico y sucio no son sinónimos. El mecánico es mecánico, el sucio es sucio. O sea, pobre y desprolijo no son sinónimos. Algunos clubes pueden ser un poco más humildes, pero Guille siempre tiene una fotografía muy buena de un club muy humilde en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde tiene su taller muy bien ordenado, limpio, pintado, iluminado, donde podemos ahorrar mucho dinero. Y el equipo pulverizador también es muy importante. Así pulverizaban en Estados Unidos en los años 50. Bueno, esto no lo tienen que hacer. Me imagino que tienen un equipo pulverizador un poco mejor, pero es también muy, muy importante. El equipo pulverizador tiene que tiene que funcionar en buenas condiciones, tiene que haber sido controlado. En este caso, ese Multipro tiene una computadora que tiene que estar en buenas condiciones. Una herramienta que debe costar 40 o 50 mil dólares tiene que estar atendida y mantenida como corresponde. Y si pensamos que el campo de golf tiene un valor enorme y que la sensación de los golfistas depende del estado en el que esté el césped, luego tenemos que tenerlo bien cuidado para poder hacer las aplicaciones correctas en el momento indicado. Porque puede fallar. ¿Y por qué pueden darse las fallas? Y muchas veces es porque aplicamos el producto equivocado. No sabemos cuál es la enfermedad, por las dudas hacemos un fungicida, no acertamos. Muchas veces la dosis es equivocada. Teníamos alguna pequeña disputa con algunos colegas acá, con algunos amigos, en donde proponían que las dosis recomendadas eran extremadamente altas porque los laboratorios productores o las compañías productoras de agroquímicos querían vender más productos. Bueno, no. Las dosis recomendadas son dosis que están probadas sobre todo por profesores de las universidades que no tienen ninguna clase de conflicto con las compañías. Dicen lo que quieren decir. Muchas veces la técnica de aplicación no es la correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay patógenos de suelo, cuando hay patógenos que afectan las raíces, el producto, el fungicida, lo tenemos que ubicar cerca de las raíces. Entonces, si nosotros aplicamos un fungicida sobre la superficie y no lo regamos para introducirlo al suelo, luego es una técnica de aplicación equivocada. Ese producto no va a tener efecto y vamos a haber tirado el dinero. El tema de la presión de enfermedad es muy importante también. Cuando aparece la enfermedad, seguramente vamos a tener que achicar la frecuencia o levantar la dosis. ¿Eh? Bueno,
las condiciones medioambientales inadecuadas, eso es muy fácil de saber. Cuando estoy por hacer un fungicida y no lo tengo que regar, no lo debería hacer cuando tenemos un pronóstico de lluvia muy cerquita, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, ya lo hablamos, perdemos plata. Fundamentalmente perdemos plata si hacemos un producto que no tiene resultado. Por eso es tan importante, como dijimos, el proceso de identificación de una enfermedad para poder hacer el control como corresponde. Vamos a pasar ahora a las enfermedades más comunes. Esta es la lista de enfermedades más comunes que vamos a intentar ver. Hoy vamos a ver nada más que dos, ¿no? La primera que vamos a ver es Dollar Spot, que es probablemente uno de los mayores problemas que tienen en Perú, según lo que me dijo Guille. Esta enfermedad viene desde hace muchos años. Se identificó esa enfermedad, que los síntomas son del tamaño de una moneda así pequeña que parece como si lo hubieran quemado con lavandina, ¿no? Y al principio se creyó que era género Rhizoctonia y le llamaron pequeño brown patch. El brown patch es Rhizoctonia solani, que afecta a las especies de invierno. Pequeño brown patch. Luego se le da otro nombre, Dollar Spot, y se identifica el patógeno como Sclerotinia homeocarpa. Pero raramente la esclerotinia es un género que produce una estructura que se llama esclerotia. Esa esclerosia o esclerotia es un órgano de supervivencia en el cual el hongo sobrevive los periodos climáticos adversos. Se cierra, se guarda como una estructura fuerte para sobrevivir el frío o el calor muy, muy alto. Bueno, en el 45 siguen llamándole esclerotinia homeocarpa porque no le encontraban otro género. Eso es un problema de los micólogos, de los que estudian los hongos. Cuando no le pusieron un nombre, se conoce en el mundo con ese nombre, pero se dan cuenta que no es del mismo género y no le pueden encontrar un género. En este caso, con el advenimiento de las nuevas técnicas, sobre todo análisis de ADN, es mucho más simple diferenciar unos de otros. Bueno, así era antes, hasta el año 2018, Sclerotinia homeocarpa, pero en el año 2018 se le dio un nuevo nombre a esta especie o a estas especies que producen Dollar Spot. El género es Clariredia, ¿no? Y esas 4 especies que producen esta enfermedad. ¿Cuándo? Normalmente en primavera y en otoño en nuestra zona o en una zona de clima mucho donde los inviernos y los veranos, donde las 4 estaciones están bien diferenciadas. Según me ha contado Guille, el problema en Perú es que normalmente están en ese rango de temperaturas templadas en las cuales favorecen al desarrollo de este hongo. Pero también influye que haya mucho rocío, también influye que el nivel de nitrógeno sea bajo, también influye que el suelo esté seco. Todas eso, acá estamos viendo por primera vez el triángulo del que hablamos teóricamente hoy, pero con un ejemplo de la vida real. ¿Cuáles especies son susceptibles a Dollar Spot? Todas las especies, tanto de clima frío, de estación fría como de estación cálida. ¿Cuál es el patógeno que afecta? Bueno, estos 4 patógenos que se ven aquí a la izquierda son los patógenos que afectan, que producen esta enfermedad. ¿Y cuáles son las condiciones? Estas son las condiciones climáticas. Un poquito más si se quiere, de lo que significan los patógenos. Estas 2 especies, Clarinedia homeocarpa y Clarinedia veneti, son las principales que afectan en el Reino Unido a las festucas. Y en este caso, la C. jacksoni y Y. monteitiana son las que afectan al resto de las especies gramíneas alrededor del mundo. Todos conocemos el síntoma de Dollar Spot. Este es un grind, en este caso es un grind de Agrostis estolonífera, es una
especie de estación fría, no, no es lo que tienen, pero el síntoma es el mismo. Acá tenemos un acercamiento, todos lo conocemos, es como una mancha de lavandina que se puede agrandar y se puede unir con la vecina, ¿no? Y hacer que el daño sea peor. Y normalmente a la mañana tiene ese micelio como algodonoso en el lugar de la mancha. Cuando hay rocío se ve sobre todo. Y esta es una característica típica que lo podemos ver nosotros con la lupa. En esta fotografía vemos aquí, en la hoja, Dollar Spot es una enfermedad de hoja, por eso si la planta tiene energía, se va a recuperar rápidamente si podemos controlar la enfermedad. El problema es, como dije hoy, fíjense, miren esta hoja, ¿no? Esta hoja que tiene, si miramos toda la hoja, tiene 25% de la superficie que no está fotosintetizando. Y miren esta planta, la hoja de acá, la hoja que va para abajo, ya está muerta. Entonces esta planta tiene 50, casi 40% de los obreros que no están trabajando. O sea, a la planta le va a costar más recuperarse, va a tener que recuperarse de sus reservas que tiene en la corona. Y si la planta no tiene muchas reservas, le va a costar más recuperarse. ¿Eh? Pero fíjense, este síntoma es típico, que es como una quemadura de cigarrillo con los bordes más oscuros. Acá hay otra foto muy buena también de lo que son los síntomas en la planta. Si vamos al microscopio, vamos a encontrar un micelio grande donde las ramificaciones son a veces a 90 grados, a veces no tanto, y donde la septa, este tabique, está mucho más lejos de la base o puede estar muy cerca de la base, aunque no se vea. Acá hay una septa muy cerca de esta base. O sea, en la rizoctonia, para diferenciarlo uno de otro, la septa en la ramificación está siempre a la misma altura, ahí cerquita de la base. Esto puede estar muy lejos, puede estar muy cerca, varía, ¿no? Esto nos confirmó, o puedo confirmar, con este micelio, que la enfermedad es Dollar Spot, aunque todo el mundo conoce cuáles son las condiciones climáticas, cómo es el síntoma y qué es Dollar Spot. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de control? Bueno, todas esas las conocemos. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo, recordar siempre que cuando viene el clima para que se produzca Dollar Spot, no debemos alargar el periodo de humedad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros deberíamos voltear el rocío temprano a la mañana. Voltear el rocío para que no quede la superficie. Acordémonos que esto es una enfermedad de hoja. Si nosotros le volteamos el rocío, le sacamos el rocío con una alfombra o con una caña o con lo que sea, estamos acortando el periodo de humedad. No regaría ni tarde a la tarde ni temprano a la mañana. Si queremos regar a la noche, se puede regar a la noche. Pero si nosotros alargamos el periodo de humedad, regamos muy temprano a la mañana, tenemos mucho más tiempo del suelo húmedo, ¿no? Entonces tenemos que ver cuándo regar, en qué momento del día regar, si estamos hablando del momento en que puede aparecer esta enfermedad en sectores donde sabemos que tenemos historia de la enfermedad. Por eso debemos ser inteligentes, debemos ser muy observadores para saber cuándo, en este caso, debemos regar. Esto es para casi todas las enfermedades. El touch tiene que estar controlado. Nosotros tenemos que tener un touch controlado, no se nos tiene que exceder, ¿eh? Y tenemos que mantener un muy, muy buen nivel de nitrógeno. Normalmente uno achica la cantidad de nitrógeno para tener la planta más débil, para tener los greens más rápidos, pues normalmente esto lo controlamos en los greens. Ocurre en los fairways, lo que pasa es que en los fairways es más difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener un muy buen nivel de nitrógeno para que la recuperación sea buena. Y finalmente los fungicidas. No podemos zafar con esta enfermedad de hacer fungicidas.
es probablemente la enfermedad que más dinero le haga ganar o le hace ganar a las compañías productoras de fungicidas. Porque como tiene una tasa de reproducción muy alta, esta clariredia, esta especie, este hongo, luego se han dado muchas veces resistencias, por lo cual continuamente deberíamos estar cambiando de fungicidas. Hay dos tipos de fungicidas, los de multisitio, o sea, que atacan al patógeno en distintos sectores, o en la cadena respiratoria, o en el sector, en la producción de alguna enzima, o lo que fuera, y hay fungicidas de sitio único, que son los más modernos, son los más ecológicos, son los de dosis más bajas, pero al mismo tiempo son los que más fácil pueden producir resistencia. Así que tenemos que elegir el patógeno y normalmente mezclamos los de multisitio, son normalmente de contacto, y los de sitio único son normalmente penetrantes o sistémicos, que se llaman. Y para que haya, que son los de sitio único, son los que usamos como curativos. Al mismo tiempo, deberíamos mezclar ambos para controlar el inóculo, para controlar que la enfermedad no se siga disparando con un multisitio, y un de sitio único para tratar de controlar la enfermedad en la planta. Hay infinidad de productos que controlan y hay productos nuevos y continuamente la industria está sacando productos nuevos para control de dólar spot, pues como les dije, es probablemente o con seguridad o casi con seguridad la enfermedad que más dinero le hace ganar en la industria del césped a las compañías productoras de fungicidas. Y aquí tenemos todos o muchos fungicidas en la guía que les mostré de Clemson. Tienen todos los productos con principio, el nombre con el principio activo, como acá, para poder controlar. Y tienen que descubrir ustedes en su mercado cuáles de todos estos tienen disponibles. Así tenemos, en este caso, clorotalonil y fluacinam, y creo que más acá, tapado por las imágenes del Zoom, creo que está el Mancozeb, que son los multisitio con muy baja capacidad, con muy baja potencial de resistencia, y el resto con moderada a alta potencial de resistencia, que tenemos distintas familias. ¿Cuál es la manera de eludir o esquivar la resistencia? Bueno, cambiando de familia o de clase química de fungicidas. Tenemos que, si yo hago, por ejemplo, bailetón, luego no tengo que hacer propiconazole porque son la misma familia. Los fungicidas de la misma familia o de la misma clase química funcionan igual. Entonces, si yo quiero cambiar de fungicida, hacer una rotación, debo rotar de clase química. La última enfermedad, antes de terminar, ya casi termino. Pythium root rot. Esta es una enfermedad, es la enfermedad que les mostré que está que estaba en la portada de esta presentación. La producen varias especies de género Pythium, ataca a todas las especies, y lo hemos visto, yo lo he visto en Carolina del Sur muchas veces y lo he visto aquí en Córdoba. En el verano, con las temperaturas altas, con suelos húmedos y con ciertas condiciones de estrés que pueden provocar que se desarrolle esta enfermedad. Puede arrancar así, como un leve manchoneo, algo raro, algo medio difícil de descubrir, no tiene un patrón muy, muy marcado, y termina como esto, todo el green de color limón, ¿no? Si miramos las raíces infectadas están podridas. Ahí las podemos ver bien. No, están oscuras. Miren, este es un estolón o un rizoma, sería, acá viene la raíz, está amarronada, está medio, digamos, brillosa porque está lavada, le sacamos el suelo ahí.
Pero acá miramos una muestra y acá podemos ver que si bien hay raíces profundas, las raíces están color té con leche. Miren esta raíz de ahí. ¿Ven? Que no están blancas blancas. De nuevo, en el diagnóstico o en el conocimiento de todo esto, tenemos que tener bien claro cómo luce una planta sana. Si no sabemos cómo luce una planta sana, luego no vamos a poder saber cómo luce o diferenciarla de una planta enferma. Las raíces blancas, blancas son raíces sanas. Si tenemos raíces color té con leche, bueno, luego tenemos raíces enfermas. Esta es la foto que les mostré hoy. ¿Qué pasa en la raíz? Esa oospora, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? En este caso es clave la prevención. Tenemos que estar muy atentos a las condiciones climáticas, tenemos que tener el pasto bien tenido, bien cuidado, tenemos que evitar el exceso de agua. Esto muchas veces, en el caso de esa cancha en Córdoba, ese green amarillento que les mostraba, el problema principal es que el suelo no tenía turba, se construyó el suelo de arena pura, entonces la capacidad de retención de humedad de ese suelo es muy baja. Entonces estábamos todo el día, el superintendente, que es una mujer, una chica muy inteligente, estaba continuamente regando, y al estar continuamente regando, estaba creando las condiciones para que desarrolle este patógeno. Y así no fue. Debemos tener un plan de fungicidas, pensando en esto cuando ocurre, y los fungicidas que más controlan esta enfermedad son conocidos por todos: Aliet, que es fosfetilaluminio, azoxystrobin, piraclostrobin. Hay varios fungicidas que controlan esta enfermedad. Hay que tener la planta viva. Cuando la planta tiene raíces cortas, es como un freno y acelerador, porque estamos diciendo que no hay que regar mucho, pero como la planta tiene raíces cortas, hay que regar muy frecuente, no hay que darle mucha humedad, pero tampoco se nos puede secar la planta. Cuando estamos en una situación de enfermedad, ahí viene la muñeca o la habilidad del superintendente para poder controlarla. Como siempre, hay que levantar la altura de corte, hay que darle comodidad a la planta para que pueda sobrevivir. Último, este es un ejemplo que es una investigación que hizo Dr. Martin en el 2017, en la cual probó varios fungicidas en una implantación de un nuevo green, en este caso era un green, de una nueva implantación de pasto bermuda. Probó varios fungicidas, haciendo el fungicida en el campo de producción. Supongamos que nosotros queremos plantar un green de pasto bermuda y tenemos un vivero donde tenemos nuestra fuente de material vegetal. Una semana antes de cosechar, le aplicó un producto que en Estados Unidos se llama Lexicon, en Argentina se llama Orquesta, es piraclostrobin con una mezcla de fluxapiroxad, disculpen, piraclostrobin y fluxapiroxad. Aplicó una semana antes en el campo de producción. Luego, una vez que plantó los rizomas y estolones, a la semana volvió a aplicarle sobre el campo de producción. Y mira la diferencia en enraizamiento que se dio entre el control no tratado, el Lexicon, y un fungicida que normalmente se usa, que es para control de esta enfermedad, que es Heritage, que es azoxystrobin, acá conocido como Amistar. Ahí es cuando se planta en el mismo día, y fíjense la diferencia, el plot de la izquierda, la densidad y el color que tiene a las 6 o 7 semanas de haberse plantado, comparado con el del control no tratado de la derecha. Y esto fue porque este producto controló las especies, estos hongos que pueden afectar las raíces en un periodo en donde estamos regando continuamente, donde el suelo está casi inundado. De modo que es algo a tener en cuenta, y es algo que, por más que ustedes probablemente no lo hayan visto nunca, es una manera que cada vez que vayan a implantar, por eso quería mostrarles esta enfermedad, porque es muy probable que ustedes hayan implantado pasto bermuda y que esto les puede acelerar la cobertura y para podernos
para poderse poner en juego mucho más rápido. Este es un gráfico final de cómo dos aplicaciones de Lexicon tuvieron el 91,7% de cobertura cuando el control no tratado, que es lo que normalmente hacemos. Tuvo el 65%. Eso le debe haber ganado 3 o 4 semanas. Finalmente, de nuevo el triángulo. ¿Cómo podemos intervenir nosotros en el triángulo? Bueno, nosotros al huésped lo podemos proteger con fungicidas, siempre sabiendo las condiciones o mirando las condiciones meteorológicas que pueden afectar o que puedan hacer aparecer ese patógeno, y los científicos pueden aumentarle la resistencia al huésped a través de la genética. Eso está fuera de nuestras manos, ¿no? Pero se puede modificar. Nosotros al patógeno no lo podemos erradicar, no podemos erradicarlo, porque es imposible erradicar un patógeno. Pero sí lo que podemos hacer es estar atentos a que puedan aparecer, mirando siempre el medio ambiente, conociendo siempre el medio ambiente, observando mucho para ver cuándo pueden ser las condiciones medioambientales que mejoran la oportunidad del patógeno y que desmejoran la vida de nuestro huésped. Por eso, nosotros debemos estar siempre, siempre muy atentos y ser grandes observadores del clima, de la meteorología. Finalmente, de nuevo, siempre tenemos que estar mirando el clima. Debemos guardar registros, debemos revisar a diario nuestro campo. Es deseable que los superintendentes caminen y recorran todo el tiempo todos los sectores, sobre todo los sectores más sensibles. En nuestro caso son los greens y todos lo sabemos. Todos sabemos que si los greens están buenos, tenemos casi la mitad del partido ganado. Y sobre todo nosotros tenemos que trabajar desde la salud. Nosotros tenemos que hacer un manejo correcto desde el plan de fertilización, del plan de control de malezas, el plan de arenados para controlar materia orgánica, aireaciones, todo lo que nosotros conocemos necesario para para el bienestar o para el buen vivir del césped es fundamental para poder manejar de la salud, para poder manejar desde la salud. O sea, el pasto enfermo no sirve para nadie. Enseguida tenemos que subir la altura de corte. Es una condición clave para poder tener césped de calidad, que el pasto esté sano. Por mi parte hoy, no mucho más, espero haber sido útil y bueno, estoy atento a las preguntas que puedan aparecer. A ver, gracias Alejandro, la verdad, súper interesante los temas que has expuesto. Y acá, bueno, tengo una pregunta de momento y si alguien tuviese otra, por favor, la hace por el chat. La primera es, ¿se tiene evidencia que usando teicodermas se disminuya o se controle la presencia de enfermedades? Yo estoy trabajando con tricoderma. Tricoderma es un hongo, es para control biológico. Hay alguna, no he leído mucho, no hay mucho publicado. Yo estoy trabajando, esta pandemia nos afectó a todos, hicimos un ensayo en la primavera del año pasado para intentar controlar Fay Rings, que es una enfermedad producida por unos hongos Basidiomycetes, de muy difícil control. Hicimos un ensayo en Río Cuarto, Córdoba, y estábamos por empezar otro ensayo en marzo de este año, aquí en una zona cercana a Buenos Aires. Yo tengo esperanzas que puede ser una muy buena herramienta. En laboratorio se sabe que controla ciertas especies. En el campo todavía no lo he podido probar, porque, de nuevo, cuando hablábamos de aplicaciones de fungicidas o aplicaciones de productos, la técnica de aplicación es clave y muchas veces no tenemos todas las herramientas. O sea, es evidente que en ese caso tenemos que introducirla al suelo y muchas veces
el timing de riego posterior a la aplicación es la clave. Y a veces no tenemos un sistema de riego adecuado para en una determinada superficie aplicar y poder regar inmediatamente. No debería pasar mucho tiempo entre la aplicación y el riego, pero eso depende de la velocidad que tenemos nosotros para aplicar y de la velocidad y del sistema de riego que tenemos. En definitiva, yo tengo esperanzas que puede ser una herramienta muy útil y con todo el mundo virando hacia intentar más control biológico, estamos esperanzados en que pueda hacerse. A ver, otra pregunta sobre qué enfermedades se van a ver en la próxima charla y junto a eso, si dentro de esas está leaf spot. Sí, sí, el Mintosporium leaf spot o bipolaris, sí, sí, mancha de hoja. Vamos a ver enfermedades causadas por Rhizoctonia, las listé en la presentación, que después esta te la puedo pasar, te la puedo pasar si querés por WeTransfer y si la quieren tener, si les interesa tenerla como guía o como referencia. Eh, Vamos a ver Pythium Blight, vamos a ver enfermedades causadas por Rhizoctonia, que son Large Patch y Mini Ring, vamos a ver Fairy Rings, vamos a ver Leaf Spot, que es Bipolaris, vamos a ver nematodes, y no sé si me olvido de alguna, pero están listadas, sí, sí, sí. Bueno, creo que eso es todo de preguntas, muchos agradecimientos. No sé si les voy a quitar el micro y quizás dejas de compartir tu pantalla para una última. Ahí está. Ahí. Estoy hablando de esto. Sí, gracias, Ale, muy clarito, muy didáctico, muchas gracias.